Bienvenidos a su programa Medicinos con Humanismo. Mejores seres humanos, mejores médicos. Medicinos con Humanismo con la doctora María Engracia Castro Escobedo. Escúchanos y síguenos por medio de Facebook y nuestro canal de YouTube. Hola, buenas tardes, queridos radioescuchas. Nuevamente, aquí nos tienen a todos presentes, puros rostros bellos, almas buenas, gente linda, puro medicino. Bienvenidos todos a su programa Medicinos con Humanismo. Esta tarde tenemos el agrado de tener de invitados a 4 excelentes estudiantes de distintos grupos. Les recuerdo que estos programas son para que platiquemos acerca de las actividades que hacemos en psicología médica y que los chicos hacen una relatoría de las actividades que se estuvieron desarrollando en la última sesión. Y bueno, esta última sesión estuvo a cargo del análisis que hicimos del libro de Elizabeth Kubler-Ross sobre la muerte y los moribundos. Este libro de sobre la muerte y los moribundos nos enseña a todos las diferentes etapas de duelo por las que pasa un enfermo que está grave, que está agónico, que va a morir pronto, que está desahuciado. Y bueno, hemos revisado muchas cosas que ocurren psicológicamente con esos pacientes. También hemos revisado la vida de Elizabeth Kubler-Ross, que fue la pionera de la tanatología mundialmente. Y este es un libro que nos va a preparar a los estudiantes para que puedan tener la capacidad de entrevistar a un moribundo, previamente hablando con el moribundo para ver si ese paciente está en condiciones de aceptar esa entrevista y que esa entrevista luego sea expuesta públicamente para tener más conocimiento del manejo de este tipo de pacientes. El objetivo en general de toda la materia de psicología médica es que formemos mejores seres humanos a los futuros médicos. Por mi parte creo que lo estamos logrando, los chicos se están sensibilizando. Y bueno, ya sin tanto preámbulo, déjenme paso a presentarles a nuestros invitados de lujo. Ya saben que siempre tenemos invitados de lujo, no tenemos chafas, todos son muy nice. Bueno, empezamos, dejamos al último al varón porque llegó tarde y es el jefe, pero llegó tarde. Así que empezamos primero con las niñas, una niña muy bonita. Hola, Mariana. Hola, doctora. Hola a todos, buenas tardes. Mariana es Mariana Patricia Mayorga Ruiz, es una niña que está en el tercero B. Ella fue escogida por ser la mejor relatoría de su clase. También de tercero C está Ana Briseida. Hola, Ana Briseida. Hola, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Es su nombre completo, Ana Briseida Félix Segura, tercero C. Y tenemos otra niña bonita, que es de tercero D, que hasta ahora me entero cómo se llama su nombre completo, pero se llama Mónica Arameli Salas Martínez. Hola, Mónica, ¿cómo Doctora, estás? buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Perfecto. Ella es de tercero D. Y pues tenemos aquí al jefe que llegó tarde, porque es el jefe, por eso llega tarde. Es del grupo de tercero A. Su nombre es Jorge Ismael Deli Jorge Rosales. Ya lo había yo invitado a un programa, pero pues como es galán, artista, si se le sube y no quiere venir hasta que uno le ruega, por Dios, ven, no nos dejes solas, no nos abandones, querido jefe. Entonces, bueno, para que se le quite lo vamos a dejar al último. Empezamos estas relatorías con la intervención primero de Mariana. Mariana, tienes el micrófono a tu disposición. Puedes empezarnos a leer tu relatoría y si quieres hacernos algún comentario. Con gusto. Todo lo que nos quieras decir, Mariana, bienvenida. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, como ya mencionó usted, la clase fue acerca de
el análisis del libro sobre la muerte y los moribundos y las etapas que hay que pasar, bueno, que el moribundo tiene que pasar por su proceso, por el proceso de duelo. Comienzo con mi relatoría con 2 frases, una es de Viktor Frankl y el otro de la autora Elizabeth Kübler-Ross. Viktor Frankl dice que la vida por sí misma, por el solo sentido de ser vida, tiene sentido a vivirse. ¿Estás nerviosa, Mariana? Un poquito, doctora. Tranquila, tranquila. Dale ahí, Sí. dale ahí. No, sí, está muy Oye, me bien. encantó eso que pusiste de Viktor Frankl. Sí, Hacemos a mí un también me paréntesis gusta. pequeño para decir que Viktor Frankl Ajá. fue un psicoanalista muy importante del siglo XX, que escribió un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Y es un libro que sirve para que si tú perdiste el sentido de la vida, o sea, llegas a una crisis existencial terrible, lees ese libro y entonces Viktor Frankl te dice, tu vida puede tomar sentido, encuéntrale sentido a tu vida. O sea, búscate algo por qué vivir y verás cómo tu vida otra vez adquiere sentido. Y yo siempre les digo a los deprimidos que ayuden a la gente a algo, que sean solidarios. Por cierto, hoy es el Día Mundial de la Bondad. Los invito a todos a que hagan actos buenos hoy, claro, todos los días, pero hoy especialmente. Si pueden hacer algo bueno por alguien, aunque sea por ustedes mismos, peínense, báñense, algo. Sean buenos con ustedes, sean bondadosos con la gente, con los animales. Y bueno, Viktor Frankl, para cerrarlo, es uno de los autores más leídos en el mundo. Te lo recomiendo mucho. Adelante, Mariana, disculpa. Sí, bueno, a mí también me encantó la frase porque, pues sí, por lo que dice, por el sentido que tiene, porque también nos dicen muchas veces que una forma de encontrarle sentido a nuestra vida es ayudando a las demás personas y de esta manera, bueno, uno puede como tener algo y tener esas ganas de seguir haciendo cosas buenas y de sentirte útil. Y yo quise relacionarla con esta otra frase de Elizabeth que dice, si se vive bien cada día, entonces no hay nada que temerle a la muerte. Y entonces me gustó esta combinación porque es una de las como máximas de Elizabeth, donde dice que ella cree que si uno vive bien y como que toma sentido a cada parte de sus días y hace algo por ellos, pues al final estará con una muerte satisfactoria y va a ir bien. Entonces, bueno, la clase del día de la doctora se basó en la revisión del libro sobre la muerte y los moribundos de Elizabeth Kübler-Ross. Se nos plantearon algunas preguntas como ¿quién fue Elizabeth Kübler-Ross? ¿Por qué hizo este libro? ¿Qué estudia la tanatología? ¿Qué es el duelo y para qué sirven en las etapas? ¿Para qué le sirve al médico con sentimiento de omnipotencia conocer las etapas del duelo? Así como las 5 diferentes etapas que ella plantea en su libro. Estas son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y cómo se vive el duelo en el paciente, el médico y en la familia. Además de concebir el duelo como una pérdida de sí mismo o de otro, incluso de una ilusión, un amor, una idea y cada cosa que nos comentaba la doctora que perdemos a diario. ¿Cómo es que existe esa línea tan frágil entre la vida y la muerte que en cualquier momento podemos cruzar? ¿Cómo es tan fugaz el estar con vida de un lado de la línea y dejar de estarlo al cruzar la línea? ¿Qué hay detrás del camino que atraviesa la línea al que llamamos duelo? Más allá de todas estas preguntas, la verdadera interrogante se representa para quien lo vive y para quien lo padece, para quien es preso de ella y no hay de otra más que cruzar esa línea mediante ese camino. Para mí la diferencia radica en caminar solo o tener a alguien a tu lado que te ayude y apoye a lo largo del camino. Que en algún momento de tu vida, a todos sin excepción alguna, tendremos que cruzar. Y bueno, la doctora Elizabeth nos habla en su libro sobre la muerte y los moribundos acerca del enorme miedo y la negación que nos provoca pensar en nuestra propia muerte. Comencé dando una introducción de cómo es que las guerras y la muerte de los demás nos libera de nuestro enemigo, alguien que pudo habernos matado y sin embargo el vencedor y por lo tanto el sobreviviente es uno. Y aunque este hecho no hace más que incrementar el miedo a morir, reflejado en nuestro adversario, la rivalidad y competencia continúan por el instinto animal. Y bueno, Elizabeth fue una persona que siempre estuvo como en pro de los demás, ayudando a los demás,
y encontramos que en su libro, en La Rueda de la Vida, ella nos comenta que fue como ayudar a las personas que sufrieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces de aquí viene esto que ella como que hace la relación con las guerras y con el deshacerse del enemigo, con la competencia, y que eso, bueno, al final no tiene ningún sentido. El sentido es, al contrario, ayudar, ser bueno, servicial y tener ese espíritu bueno. No obstante, Elizabeth es una revolucionaria y muy contradictoria persona que le da un giro a esta forma tan animal e instintiva de ver la muerte. Ella, por el contrario, busca hablar con el moribundo y hacerle ver que no todo es tan malo, y de alguna manera darle un bien morir. Es por esto que se le conoce también como la pionera de la tanatología, que es la ciencia del bien morir. Bueno, Elizabeth Kübler-Ross, que nace en 1926 y muere en el 2004, fue una de las trillizas de la familia Kübler de Suiza. Creció en una familia con un padre, que fue Ernest Kübler, fuerte, recio, autoritario y conservador, y una madre compasiva, amorosa y del hogar. Una de las cosas que formó su carácter fue el tener a otras dos copias de ella, lo que le causaba una gran frustración al tener todo igual que sus hermanas: vestidos, juguetes, camas y hasta las basinicas. Sentía que ella quería sobresalir y ser diferente de algún modo. Buscaba tener su propia personalidad pese a las desigualdades que se le imponían. Era la más traviesa e inquieta de sus hermanas. Era muy perseverante y servicial. Siempre se salía con la suya, con la finalidad de ayudar a otros, y esto lo deja muy claro cuando un día, alrededor de la mesa, su padre le asigna a cada una de sus hijas su futuro trabajo. Elizabeth, al saber que a ella le tocaba dedicarse a ayudarle a su padre en su negocio, se opone determinantemente y expresa su decisión de ser médico. Y dicho y hecho, años más tarde estará en la Facultad de Medicina, realizando su hambriento deseo de ayudar a los demás. Para lograr su independencia y deseo de ser médico, salió de su casa para ir a trabajar como niñera, pero no fue el mejor trabajo, ya que ahí la trataron muy mal. Así consiguió la mejor oportunidad de ir a trabajar al departamento de dermatología del Hospital Cantoral de Zúrich. Y comenzó en un laboratorio en el sótano, y de ahí ascendió a hacer tareas simples como extracción de sangre con pacientes de SIDA, con lo que, logró más una sensibilización, ya que en estos tiempos, pues los pacientes de SIDA eran como rechazados, aislados, con cierto miedo se les tenía. Y Elizabeth pues quitó como todos esos estereotipos y los ayudó, y pues sí, por su impulso de la medicina, de hacer cosas por los demás. Esto le impulsó a trabajar más duro para ayudar a más enfermos de SIDA, no solo física, sino emocionalmente. Para ella esto no era un obstáculo, y se sentaba en sus camas a charlar con ellos durante horas sobre sus vidas. Fue de ahí donde se dio cuenta de las necesidades afectivas que un enfermo necesita. Y esto es muy importante porque es una de las cosas que va a marcar como otra parte de su personalidad, de que más que a los enfermos darles tratamientos, no sé, medicinales y de sueros o así, lo que más necesitan es como el afecto, el amor, la atención, el saber que están ahí y que existen como personas. En 1944 llegaban cientos de refugiados a Suiza al día por efecto de la invasión en masa de la Segunda Guerra Mundial. Ella, sin pensarlo dos veces, estuvo ayudando a niños y a personas enfermas y con necesidades, sanándolos y alimentándolos. Gracias a esto recibió una invitación por parte de su jefe para ir a ayudar a Polonia, donde los estragos de la guerra habían sido aún mayores. Pero antes decidió unirse a un servicio de voluntarios por la paz, donde por primera vez salía fuera de casa encontrando una situación precaria en Écureuil, donde fue a donde llegó a ayudar. Aún con esto, ella no se limitó y en este lugar se puso a hacer la de albañil, de constructora, de cocinera, de enfermera, de asistente social y todo cuanto fuera necesario para ayudar a los miles de personas que lo necesitaban. De ahí viajó a Polonia para cumplir con su promesa y seguir ayudando a más gente afectada por la guerra. Bueno, aquí aclaro que la promesa era la que le había hecho su jefe de ir a Polonia cuando ella pudiera. Y tuvo una hermosa experiencia ayudando a una pobre mujer con su hijo enfermo y una gran gratificación. A mí me encantó esta historia, es una anécdota que ella cuenta, de que ayudó a una madre que,
o sea, su hijo estaba como ya en pésimas condiciones y entonces ella hacía así lo imposible, caminan miles y miles de kilómetros y a ella no le importaba, o sea, ella de hecho pensaba que su hijo ya no iba a vivir, pero a ella lo que le importaba era como darle esa seguridad o esa confianza, esa esperanza más que nada a la madre de que su hijo podría sobrevivir. Entonces, ella la deja en el hospital, bueno, a las puertas del hospital, ni siquiera sabía si la iban a recibir porque había muchos enfermos, y ella se devuelve, Elizabeth se devuelve. Y ya estando, pues, en la tierra donde estaba ayudando, un día al lado de su cama encuentra un como costalito con tierra, y tenía una nota que decía Tierra Santa Polaca. Y después entendió que la mujer, o sea, había ido con su hijo, habían curado a su hijo, e incluso fue a la tierra de Polonia y regresó todavía para agradecerle con ese pedacito de tierra lo que ella había hecho por ella. Y no sé, fue algo como que es de los pequeños detalles que yo creo que los médicos debemos agradecer. Más que los regalos, más que cualquier cosa, esos son los verdaderos detalles que a uno le satisfacen. Más que el dinero. Exacto. Más que el dinero, exactamente. Bueno, de ahí visitó un campo de concentración donde encontró los dibujos de mariposas en las paredes, lo cual le causó una gran intriga, y más tarde se enteró de que las mariposas significaban la libertad y la esperanza para los que estaban presos. En este lugar me pareció una huella importante cuando ella estaba odiando a todos los alemanes que habían terminado con los judíos, y entonces llega una mujer cuestionándola. Le dice a la mujer era polaca y había estado en ese campo de concentración. Y bueno, Elizabeth estaba viendo las mariposas y estaba diciendo, es que, o sea, ella estaba así odiando a los alemanes. Ella decía, es que cómo puede ser, cómo hay gente, deberían morir ellos, o así, deseándoles lo peor. Y entonces llega esta mujer así con esta sabiduría y le dice, como Hitler, si dedicara mi vida, que me fue perdonada, a sembrar las semillas del odio, no me diferenciaría en nada a él. Sería simplemente otra víctima más que intenta propagar más y más odio. La única manera como podemos encontrar la paz es dejar que el pasado sea pasado. Y bueno, esto también fue algo que me gustó mucho porque es una gran lección de vida. O sea, es cierto, que gana uno con molestarse por algo y seguir como pudriéndose uno mismo por dentro. Si a fin de cabo, bueno, uno mismo se hace daño y no logras nada, pues mejor cosecha mejores cosas y logra mejores cosas y cambia eso que no te gusta. A ver, radio escuchas, ¿ya se habrán dado cuenta que Mariana se adueña del micrófono? Así nos pasó en clase. Estaba tan fascinada con Kubler-Ross que creo que la tuvimos que golpear y aventar del pizarrón, ¿verdad? Para que ya no quisieras hablar de Kubler-Ross. Tuviste que ser maltratada. Bueno, no, lo que pasa es que esta niña está fascinada con Kubler-Ross. Leyó su biografía y todo, y se metió en otros libros, o sea, no se conformó con leer solo sobre la muerte y los moribundos, se fue a leer La Rueda de la Vida, ¿verdad? Sí, la autobiografía. Uh-huh. Por eso, si no se calla es porque está fascinada. Síguele, Mariana. Ok, lo haré rápido, doctora. Bueno, finalmente regresó a su casa donde terminó sus estudios de medicina en 1957. Conoció a su futuro esposo Manny, fueron juntos a vivir a Estados Unidos, donde estuvieron trabajando junto a Manny. Su siguiente plan involucra estudiar pediatría, al igual que su esposo. Sin embargo, un embarazo le impidió cursar esta especialidad por la demanda de tiempo que requería. Así, por azares del destino, entró a estudiar a la especialidad de psiquiatría. Al estar estudiando el segundo año en Manhattan, logró terminar con los castigos sádicos que les imponían a los enfermos mentales, y tratando a los pacientes como humanos y no como objetos, dándoles atención, amor, dignidad, consiguió dar de alta al 94% de los esquizofrénicos desahuciados que salieron a llevar vidas autosuficientes y productivas fuera del hospital. En 1965 la buscan 4 estudiantes de teología. La buscaban para hablar con ella sobre la muerte, y es ahí donde comienza todo, ya que a partir de ahí ella empieza a buscar a los enfermos moribundos, y es donde se encuentra con la falta de aceptación a la muerte por parte del personal médico, y es en parte otra de las cosas que le impulsan a escribir su libro sobre la muerte y los moribundos. Encuentra también en los pacientes todo un proceso de duelo ante la pérdida de la salud y la vida, así como los familiares, la pérdida de un ser querido.
y comienza con todo un seminario, donde estudiantes de todas partes podían ir a ver ese seminario de los enfermos y la necesidad de estos ante ser escuchados. Determina 5 etapas para el proceso de duelo. Negación, cuando no se acepta la pérdida. Ira, el reconocimiento de la pérdida. La furia contra un ser supremo o contra cualquier otra persona. Negociación, cuando después de la ira es sustituido por la necesidad de la negociación ante la pérdida. Depresión, cuando se reconoce la pérdida y se sufre por el hecho. Y aceptación, que es la aceptación de la pérdida y seguir adelante o bien morir. Nancy O'Connor dice que la diferencia entre la resignación y la aceptación es la actitud. Por lo tanto, mientras que en la resignación se reconoce la pérdida pero no se asume y se continúa el sufrimiento, la aceptación es la activa lucha de sentir y aceptar sana y dignamente la pérdida. Es importante conocer cada una de las etapas del duelo, tanto para el familiar como para el médico, porque son las personas responsables de acompañar al moribundo a través del proceso de duelo. Es más evidente que el familiar sufra junto con su enfermo el proceso de duelo, ya que ambas partes se pierden. Sin embargo, es ahí la necesidad del médico de involucrarse como humano y comportarse como tal, compasivo, comprensivo con el paciente y el familiar en cada una de las etapas. De esto nos habla también la película de Witt, Ama la vida. Sí, Witt, Amar la vida, que fue una película que nos encargó ver la doctora, y trata de una maestra de poesía que desde el momento en que el doctor Armando le dice que padeció una enfermedad de cáncer de ovario avanzado, ella se queda plasmada por la manera en que está siendo informada que va a sufrir y a morir. Se entera de una forma tan inhumana y desconsiderada como si le hablaran de una descomposición de celular o cualquier objeto inanimado. Desde ese momento todo comienza a empeorar, porque su cuerpo deja de ser tratado como parte de ella para tratarla a ella misma como un conjunto complejo de aparatos y sistemas que un médico tiene que resolver. Esta es la parte de deshumanización que uno mismo crea. Incluso desde nosotros los estudiantes, tan abstractos y encerrados en nuestros libros que no contienen más que instrucciones de cómo sanar, y digo sanar entre paréntesis, porque como decía Witt en la película, no estoy tan enferma por mi cáncer, estoy enferma por el tratamiento al que soy sometida. Pienso que a veces se ha de volver algo tan de rutina el tratar enfermos y más enfermos, que dejamos de preocuparnos por ellos. Pero por cómo está, por cómo se sienten, qué sienten, sus tristezas y en fin. Nos preocupamos más por el aspecto físico que por el alma. ¿Y qué es una persona sino alma? Lo de afuera solo es el estuche, el envoltorio. Pero sin el alma se vuelve nada. Así que nosotros estamos muy preocupados por el estuche y dejamos de considerar la esencia. Incluso dejamos de decir verdades. Nos volvemos bestias hablando un lenguaje que solo nosotros entendemos, deshumanizando gente, mostrando enfermos, preocupándonos por el siguiente triunfo en una curación o en quirófano, o cualquier otra parte del hospital. Y esto empieza desde nosotros, estudiantes. Se nos exige mucho conocimiento sobre el estuche. Memorizamos cada mínimo detalle del funcionamiento. Y nos olvidemos lo que hace que funcione, el alma, la persona en sí misma. La parte que más me conmovió de la película fue cuando su maestra llega a visitarla. Incluso parecía como una visita de un ángel, nos decía la doctora, una alucinación post-mortem. Pre-mortem. Sí, post no puede ser. Es cierto. Y es que es muy necesario tener a una guía que te ayude a cruzar esta línea tan frágil que tenemos trazada entre la vida y la muerte, y a superar esas etapas del duelo. Para finalizar ya, en lo personal creo que estas etapas del duelo, viéndolas en retroceso, son algo hermoso. Es la culminación del sentido del ser, es la persona en su máxima expresión. Lo digo por experiencia propia. Me ha tocado vivir el proceso de duelo al lado de un ser muy querido y ver cómo pasaba con fortaleza y yo admirada de su gran valentía. Cada cosa, en ocasiones inhumanas, por la que fue sometida. Considero profundamente sublime este punto de la aceptación, en la que no solo el ser acepta su enfermedad, sino que logra una asombrosa capacidad espiritual y, pues, resumiéndolo, es inexplicable porque es grandioso, es sin palabras. Guau. Bueno, nos encantó tu relatoría, Mariana. Gracias. Creo que deberías de agarrar un programa para ti sola. Lo haces muy bien. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ceder el micrófono a Ana Briseida. Ana, escuchamos tu relatoría con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. También fuiste doctora. la mejor de tu grupo. Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo les voy a leer mi relatoría.
El día de la sesión hablamos sobre el libro de Elizabeth Kubler-Ross sobre la muerte y los moribundos. Y para esto... ya. No se puede hacer como un corte. Sí, bastante. ¿Estás nerviosa, No sé Ana? cómo. A ver, relájate, respira hondo. Si te da un ataque de pánico, pues aquí todos te podemos cachetear. Tú tranquila. Bueno, el día de la sesión aplazamos otra clase en la que veríamos psicofármacos programada en el hospital virtual para hablar sobre el libro de Elizabeth Kubler-Ross sobre la muerte y los moribundos y así saber de qué manera realizaríamos la actividad de la entrevista a moribundos. Nos organizamos en 2 equipos, uno de niñas y otro de niños, y cada equipo tenía que realizar un esquema, un cuestionario y platicar acerca de duelos personales, como por ejemplo pérdida de personas o de alguna pérdida de salud, etc. La doctora nos recomendó además una película, la cual ya quiero ver, aún no la he visto, que se llama Wit, Amar la Vida. ¿No lo has visto No, todavía? no ¿En puedo. serio? Tienes un tache. Se lo juro. Pero bueno, la veré muy pronto. También nos recomendó los siguientes libros de acuerdo a situaciones que se nos pueden presentar en la vida. El primero se llama Lecciones de Vida, que nos puede ayudar a superar un duelo. El segundo se llama Sobre la muerte y los moribundos, que bueno, ya leímos mis compañeras y yo. Nos sirve para ayudar a los pacientes y a las familias que se encuentran en duelo. El tercero se llama La Rueda de la Vida, el cual ya se lo expuso mi compañera Mariana, si no me equivoco. Y bueno, como pudieron observar, es una autobiografía de Kubler-Ross. Y el último se llama Una luz que se apaga y Carta a un niño con cáncer, para hablar con niños que fallecerán. En lo personal me gustó mucho este apartado de la clase donde nos recomendó los libros mencionados porque nos serán de gran utilidad y también estoy muy de acuerdo en que cada médico necesita de un psicólogo, debido a que somos seres humanos que no son omnipotentes, por más que nuestro inconsciente no lo diga. Un médico no puede ayudar a sus pacientes a superar o avanzar en un proceso de duelo si él mismo no aprende a superar los suyos. De igual manera, y antes de entrar en materia con lo aprendido en clase, quiero decir que me encantó un consejo que me dio la doctora sobre hablar con un niño cuando quiera saber algo, porque ellos me harán sabia. Lo saben todo y en verdad lo pondré en práctica cuando sienta que no tengo la respuesta. Nunca lo había pensado, pero ahora sé que a quién dirigirme y estoy segura de que un niño no me fallará. Bueno, Kubler-Ross fue una psiquiatra de nacionalidad suiza que se licenció en medicina en la Universidad de Zurich y posteriormente se mudó a Nueva York, donde continuó sus investigaciones. Se graduó de psiquiatría en la Universidad de Colorado y, bueno, Elizabeth ayudó a muchos familiares y pacientes a manejar su pérdida y saber cómo enfrentarse a la muerte. Y gracias a ella, la pionera de la tanatología, miles de familias y pacientes desahuciados recibieron consuelo, incluso su enseñanza ha llegado a nosotros como estudiantes para humanizarnos y ejercer de la mejor manera posible con el tacto y el respeto que cada paciente como ser humano digno merece. Sus hermanas, bueno, ella era una trilliza. Fue la de carácter más difícil, sufrió varios ataques de apoplexia que le paralizaron el lado izquierdo. Y ella misma dijo en su momento que se sentía lista para partir y finalmente falleció el 24 de agosto del 2004. La tanatología, del thanatos, que significa muerte, y logos, tratado o estudio, es el estudio de la vida que incluye a la muerte. Tiene como objetivo proporcionar ayuda profesional al paciente con su enfermedad en etapa terminal y a sus familias. La meta última del tanatólogo es orientar al enfermo hacia la aceptación de su realidad, aceptación que se traduce en esperanza sobre la situación real. Esto incluye una mejor calidad de vida, una muerte digna y en paz. La palabra duelo es un término que proviene del latín dolius, dolium, que significa el que se duele, el doliente o el dolorido. El proceso del duelo es un conjunto de reacciones psicológicas emotivas, naturales y normales que sufre una persona después de haber perdido algo o alguien a quien consideraba valioso o importante. A continuación les voy a mencionar las etapas de todo proceso de duelo y la primera se llama negación. El paciente en esta etapa, que ha sido informado sobre su estado crítico e inevitable, se rehúsa a creer el diagnóstico y puede comenzar a tomar acciones como
realizarse numerosos estudios, incluso con varios médicos, buscando que alguno sea negativo, para obtener la razón en su pensamiento. Puede decir, a mí no me va a pasar, es un error, etc. La siguiente etapa se llama ira. En esta fase la persona experimenta envidia, coraje, reproches, generalmente hacia personas que gozan de salud, o en el caso de personas creyentes dirigen su ira hacia Dios. Piensan, ¿por qué él, ella tiene lo que yo tengo? ¿O por qué no mejor otro en vez de yo? Es en esta fase donde se puede cometer suicidios porque la persona no puede lidiar con su enfermedad o no puede avanzar en el proceso. A continuación se presenta el pacto o negociación. El desahuciado empieza a darse cuenta de que tal vez no pueda ganar la batalla y comienza a negociar, ya sea con seres religiosos o con el médico. Le puede decir al médico, si me levanta, si me salva, le prometo que le regalo mi propiedad. O Dios, si me salvo, juro dedicar mi vida a la iglesia. Es aquí donde se realizan mandas y otra clase de pagos a cambio de salud. Después, el paciente puede entrar en un estado de depresión. Ocurre cuando no puede seguir negando su enfermedad y no puede seguir haciendo al mal tiempo buena cara. Perdón. Las fases anteriores pronto serán sustituidas por una gran sensación de pérdida inminente: amor, empleo, familia, economía. La depresión a menudo se acompaña de culpa y vergüenza. Es un trance utilizado para llegar a la fase de aceptación de la manera más comprensiva posible. Cuando se llega a la aceptación, y esto es si el paciente tiene bastante tiempo, no una muerte repentina o inesperada, llegará a una fase en la que su destino no le molestará ni deprimirá más, contemplará su próximo fin con relativa tranquilidad. Kubler-Ross la describe como una fase casi desprovista de sentimientos. Es como si el dolor hubiera desaparecido, la lucha hubiera terminado y llegara el momento del descanso final antes del largo viaje, como dijo uno de sus pacientes. Y por último, la esperanza, que es lo único que generalmente persiste a lo largo de todas las fases anteriores. Incluso los enfermos más realistas y los que aceptan mejor las cosas dejan abierta una posibilidad de curación. Bueno, todas las fases anteriores se pueden traducir como un mecanismo de defensa que sirve para afrontar situaciones sumamente difíciles. Las esferas principales en este proceso son el paciente, la familia y el médico, como ya se habrán dado cuenta. Y el objetivo es humanizar a la sociedad en general y no solo al médico y a la familia, sino animar a otros a no apartarse de los enfermos desahuciados, sino acercarse más a ellos, ya que podemos ayudarles mucho durante sus últimas horas. Considero que es de suma importancia que el médico conozca y comprenda no solo teórica, sino prácticamente este proceso psicológico, porque nos veremos enfrentando situaciones semejantes día con día, y debemos saber actuar, saber escuchar, sobre todo, y comunicarnos con el paciente. Algo importante que se menciona en el libro es que jamás se le debe de mentir a la persona sobre su estado, pero tampoco privarlo de su esperanza. Al contrario, formar un vínculo de confianza, una buena relación médico-paciente. Por último, les comento esta frase que en lo personal me ha enseñado muchas cosas. Y dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Gracias. ¿De quién es la frase, Ana? ¿Eh? ¿No supiste? No, okay. Bueno, pero me ayuda pero mucho. sirve, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Muy bien, Ana, gracias. A usted, Ahora doctora. seguimos con Mónica. A ver, Moni, Buenas tardes. exprésate. Ok, creo que de aquí de mis compañeros, somos 4, creo que mi relatoría es la más diferente de todas. Todos hablan de la vida de Elizabeth Kubler-Ross. Se me hace una persona muy interesante, muy valiente, pero sinceramente no me desplayé como ellos lo hicieron. Más bien se trata en mi relatoría de expresarles cómo yo viví las etapas del duelo. Es una experiencia que fue hace un poco más de un año. Espero les guste y no las aburran. Bueno, en la clase de psicología hablamos lo relacionado con las etapas del duelo. Esta fue una clase muy interesante y fue una de las que más se esperaba durante el curso. Durante la clase, la doctora nos pidió que respondiéramos las preguntas relacionadas acerca del duelo. ¿Quién fue Elizabeth Kubler-Ross? ¿Por qué hizo ese libro? ¿Qué estudia la tanatología? ¿Qué es el duelo y sus etapas? ¿Para qué sirve el duelo?
cómo se resuelve el duelo y para qué le sirve al médico conocer el proceso del duelo. Formamos equipos de los niños y las niñas, comenzamos entre todos y sacamos las respuestas a cada pregunta. Al terminar, comentamos nuestros resultados con nuestros demás compañeros, dando a conocer el gran personaje que representa la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Fue una doctora psiquiatra, una persona muy valiente, pionera de la tanatología, que no se dejó vencer por nada y defendió sus ideas ante todo cuanto pudo. Lo más importante es que fue muy valiente, ya que al aventurarse a este campo e investigar y dar a conocer las etapas del duelo y los cuidados paliativos que necesitan las personas, es de gran importancia en la actualidad. Durante la plática de los resultados, comentamos acerca de las experiencias que algunos de mis compañeros han pasado. A decir verdad, todos guardamos algún duelo, solo que no lo expresamos diariamente. Los compañeros que comentaron sus casos considero que son unas personas muy valientes y fuertes para seguir adelante a pesar de los duelos que llevan con ellos. Ok, todo esto nos sirvió para lo que llegara a ser nuestra entrevista al moribundo. Leer el libro sobre la muerte y los moribundos y conocer acerca de la tanatología nos ayudará de mucho en nuestra formación como médicos. En este espacio me da la confianza para hablarles del duelo más fuerte que he tenido. Durante toda mi vida he perdido a muchas personas, pero es como decir que son mis personitas mayores y pues se fueron, aunque cuando era pequeña, así que se puede decir que considero que fue parte del ciclo. Hace ya casi 1 año y 3 meses, estando en la semana de inducción de la carrera, recibí una llamada de mi mamá. Mi prima, la mayor de todos, Patty, estaba en el hospital. Recuerdo muy bien que fue un domingo 12 de agosto cuando se puso mal. Ella ya tenía 4 años con la enfermedad de lupus. A pesar de eso, llevaba una vida muy normal, o al menos lo intentaba. Desde siempre fue una persona muy rebelde y alocada. Mi tía decía que siempre batallaba mucho con ella, porque siempre quería hacer lo que ella quería. Se casó muy joven y tuvo a su única hija, Jennifer. Comenzó a trabajar y a ganar su propio dinero. Le encantaba darse sus lujos y complacer a su hija y esposo en todo. Le encantaba cantar y bailar, ir de fiesta, y gracias a ella había ruido en mi casa. Cuando se juntaba toda la familia, ella llevaba la fiesta por dentro. A pesar de su enfermedad, nunca dejó de trabajar, de viajar, de seguir su vida como si fuera normal. Llegó el punto en que se tenía que dializar diario, porque sus riñones ya no funcionaban. Aún así, no dejaba de ir a Concha, que es de donde yo vengo, a todas las ocasiones especiales de la familia. Cargaba para todos lados con su máquina de diálisis y a veces se alocaba y pasaba un día sin hacérsela y recibía regaños de mi familia. El día que me avisaron que estaba en el hospital, pensé que solo era una recaída, y así me lo expresó mi mamá, solo que estaba enferma, pero sin decirme más. Al día siguiente ya no tuvo el valor para ocultármelo y me explicó que le había subido de repente la presión y de ahí ya no se había podido hacer nada. En menos de 3 días cayó en coma, después le dio un derrame y después pasó a ser muerte cerebral. Fue algo que no asimilaba estando desde aquí. Mis papás me decían que se le estaban haciendo estudios y que ella reaccionaba, pero en realidad solo eran reflejos de su cuerpo. Claro estaba que mi familia no estábamos listos para asimilar que ella ya no tenía solución. Yo quería con todas mis fuerzas irme para estar con ella en el hospital, pero mis papás decían que mejor estuviera en la escuela, que le echara ganas por ella. Yo no podía concentrarme y fueron los 3 días más largos de toda mi vida. Llamaba 1000 veces para saber de su estado de salud. Solo tenía presente su voz en mi cabeza, ya que semanas antes de entrar a la universidad, ella platicó conmigo y me dijo que ella tenía mucha fe en mí, que yo sería una gran médico y que la curaría de todos sus achaques. Yo, por supuesto, en ese momento me reí y le dije que claro que la iba a atender, pero que como era de la familia le cobraría más. Yo solo recordaba su voz y sus palabras, no podía pensar en otra cosa. Ella nunca dejó de ser una guerrera, y el acto más bello de esta experiencia es que a pesar de que su cuerpo ya no funcionaba, lo admirable y valiente es que su corazón nunca dejó de latir. Durante esos 3 días le dijeron a mi tía que tenía la opción de desconectarla, ya que ya no viviría, pero el amor de mi tía pues no la dejaba. Ella dijo que su corazón latía porque ella lo quería y que en el momento en que ella lo decidiera, y pues también Dios, ella se iría, por mientras no.
Durante esos días, cada uno de los integrantes de mi familia fueron a verla y a despedirse de ella. Hasta en eso quería ganar, en ser la primera que se nos iba, en el tiempo y forma en que ella decidiera. Creo que eso fue lo que más me dolió. Por más que con todas mis fuerzas quería estar con ella, no podía y no pude despedirme y decirle cuánto la quería. El día 15 de agosto, mi papá me llamó y me dijo las palabras que no quería escuchar. Ella se había ido y yo solo no podía creerlo. Inmediatamente me trasladé a la ciudad de Saltillo y durante todo el camino fue como si no fuera cierto. Llegué y vi a mis papás, tíos, primos, toda mi familia, y no fue sino hasta que la vi que supe que se había ido. Fui con ella y hablé en su ataúd, le lloré, me reí con ella, le platiqué mi dolor y le pedí perdón por no estar con ella a tiempo. Pero le prometí que seguiría adelante, que le echaría muchas ganas, que cuidaría de mi familia y de su familia, y que no olvidaría jamás sus palabras, que ella me acompañaría todos los días de mi vida. Le di un beso a su caja y le dejé un te amo en cada una de mis lágrimas. Que ella se me fuera es algo que aún no llego a asimilar del todo. Es algo que aún en mi familia duele y causa muchas lágrimas y dolor. Fue una persona muy importante en mi vida y su hueco nunca lo va a llenar nadie. Ella siempre va a estar con nosotros. Ella pidió que su cuerpo fuera incinerado porque siempre quería estar en su casa y cerca de su familia. Y su deseo se cumplió. Hoy en día llego a la casa de mi tía y beso su urna. Le platico qué ha sido de mi vida y cómo me va en la escuela. Imagino que se ríe de mí porque en algunas materias estoy batallando y reniego con ella acerca de alguno de mis profesores. Día con día le extraño y no olvido ninguna de sus palabras, sus consejos, sus experiencias. ¿Es cierto? ¿Qué cosa, doctora? Me está diciendo Jorge que te quejas de mí con tu prima. No, es todo lo contrario. Perfecto. Le he dicho que me cae bien. Tienes 10. Día con día le extraño y no olvido ninguna de sus palabras, sus consejos, sus experiencias, sus chistes, ella mal aconsejándome y haciendo enojar a mi mamá. Creo que nadie está preparado para dejar a un ser querido, y más cuando se va de una forma inesperada. Pero creo que ella disfrutó mucho de su vida y nosotros disfrutamos de ella. Durante este tiempo hemos aprendido a vivir sin ella, y aunque el dolor de su pérdida sea un poco menor. La vida nos da pruebas difíciles, algunas más grandes que otras, pero es parte de nuestro ciclo y de nuestra formación como seres humanos. Las pérdidas son necesarias para saber que nadie es eterno y que en cualquier momento se puede ir, y no siempre podemos hacer algo para retenerlos con nosotros. Por tanto, hay que disfrutar día con nuestros seres queridos y vivir tu día como si fuera el último. No arrepentirte de tus errores, al contrario, aprender de ellos y día con día tratar de ser una mejor persona. Excelente, Mónica. Por poquito y nos haces llorar a todos. Creo que todos nos gracias. estábamos aguantando, ¿verdad? Bueno, Jorge se estaba riendo. No, Jorge se estaba riendo de que tú... Sí, de que te burlas de tu materia, de tu maestra de psicología médica y te quejas con tu prima. Haces bien, yo también me quejaría. Para que se te quite, jefe, de puro coraje te quedaste al último por llegar tarde. A ver, por eso eres el jefe, ¿verdad? Haces bien. Bueno, ahora vamos a cederle el micrófono al jefe, a Jorge. A Jorge Ismael se llama. Ismael. Deli Jorge. O sea, ¿cómo? ¿Por qué si te llamas Jorge, te apellidas Deli Jorge? O sea, ¿tanto Jorge para qué? Y luego todavía le ponemos Jorge al niño. Ándale, pues. Muy bien. Adelante, Jorge, tu relatoría. Gracias, doctora. Escuchamos a Jorge de tercero A. Bueno, esta relatoría fue del 30 de octubre, hace 15 días, la semana pasada, quién sabe. Bueno, aquí igual como ya mis compañeras mencionaron, pues se hicieron 2 equipos de hombres, mujeres, y se debían responder las preguntas de quién fue Elizabeth Kubler-Ross. Oye, Jorge, ¿así hablas de masculino o estás, ¿quiere que hable? O estás como sí, yo, malo de la garganta? No, así hablo. Yo estoy enfermita de la garganta. ¿Tú también así hablas? Sí. ¿No estás enfermo? No. No. Bueno, tienes cara. Así, muy bien. Así habla. Okay. ¿Tengo cara de enfermo, doctor? No, de hombre, muy hombre. Bueno,
Bueno, ya son las preguntas que mis compañeras ya habían dicho. ¿Quién fue Elizabeth Kubler-Ross? ¿Por qué escribió sobre la muerte y los moribundos? ¿Qué estudia la tanatología? Y bueno, ¿para qué sirve el proceso de duelo y cuáles son sus etapas? Y bueno, también, ¿para qué le sirve al médico que se siente omnipotente conocer el proceso de duelo? Bueno, ya rápidamente, ya todas mis compañeras relataron que Elizabeth Kubler-Ross fue médico, fue psiquiatra, escritora nacida en Suiza el 8 de julio de 1926. Te lo puedes saltar si quieres. ¿Me lo esa salto? parte. Bueno. Y todas las Digo, preguntas porque los radioescuchas ya se han de haber aprendido de memoria. Bueno, toda la entonces biografía de voy a Kubler-Ross. brincar esto. Sí. Y vamos a pasar, bueno, también sobre la película, Wit, Amar la Vida, ya la vi, Ana no. Te está humillando, Ana. Se No, burla de ti también. Es para motivarla a que la vea y que es una muy bonita película. Sí, es hermosa. Y por eso le digo, para que la vea. Bueno, en el transcurso de la película y como yo iba viendo el proceso de duelo de la protagonista, yo lo fui comparando con un proceso de duelo que ha sido el más difícil en mi vida, que fue la muerte de mi abuelo hace un par de años. Y bueno, empiezo con una de las frases que se dan en la película, en un diálogo. Dice: y muerte ya no habrá más. Muerte, te morirás. Solo un instante, una coma separa la vida de la vida eterna. La muerte no es algo que requiera actuación en un escenario con signos de exclamación. Es una coma, una pausa. Bueno, Amar la Vida es una película que trata sobre el avance de la enfermedad de Vivian Beering, quien padece cáncer de ovario metastásico en un nivel 4. Como ella dice, tengo cáncer de ovario metastásico en nivel 4. No hay nivel 5 como para Se burla, ¿verdad? Sí, hacer una burla Sí. de que ya está para la otra etapa de la vida. Que Es irónica la mujer. Sí, irónica, es una de sus características. Me encanta además. Sí, es un personaje del que si se analiza se le pueden aprender muchas cosas. Sí. Bueno, la película comienza en una charla que ella sostiene con un doctor que le propone un tratamiento experimental con el argumento que aportará algo al conocimiento. Ella se burla de nueva cuenta y dice como, jaja, sí, al conocimiento. Ella acepta y firma la aprobación. Vivian, el nombre de la protagonista, tiene que afrontar todo el duelo de su enfermedad sola, aunque la única persona que la acompaña en su duelo y con quien probablemente establece unos lazos sentimentales es con Susie, su enfermera. Pues todo el personal médico con el que Vivian convive es una persona, son personas poco humanas, a pesar de que ejercen la medicina, no son humanas. Bueno, el duelo de Vivian inicia como todos los duelos con la negación y el aislamiento que esta trae consigo, ya que esta Vivian no quiere visitas, aunque Susie le dice que ella irá a visitarla regularmente para ver cómo se siente, y aunque le dice que le haga el llamado Vivian por el controlito ese del cuarto. Bueno, para Vivian el tiempo durante su estancia en el hospital es inmóvil, se detiene y ella lo relata como: y sin embargo hay tan poco tiempo, se va tan lentamente y aún así es tan escaso. Bueno, esto me recuerda a mí el día en que mi abuelo murió, fue esto hace un par de años. Fue un día doloroso porque en todo el duelo que duré por la muerte de mi abuelo, yo me aislé y no quería estar con nadie. Y aunque el tiempo pasaba muy lento, a la vez se iba muy rápido y yo no lo creía. Y aunque me dolía, pues yo trataba solo de pensar en las cosas buenas de mi abuelo, imaginando que la realidad era un sueño y mi verdad era la realidad. Bueno, en la película, la siguiente escena es impactante porque es la entrada de los médicos a la habitación y solamente el doctor, que es el que le ofrece el tratamiento experimental, le pregunta sobre su estado de ánimo. Sin embargo, es una pregunta fría y no sé, y se siente como vacía. Se observa una escena que es común en muchos hospitales de la vida real, y es que se ve al paciente como un objeto y se hace evidente la desensibilización y la deshumanización de los médicos.
e incluso se da la denigración de la vida de una persona en su estado terminal. Bueno, el siguiente estadio del duelo es la ira, que en la película se hace evidente cuando Vivian está hablando sobre un orador que le pide a Dios ser olvidado en lugar de ser recordado. Pues dice que la mayoría de las personas le dicen: Dios, recuérdame. Y este orador le dice que lo olvide. Luego llega Susie, la interrumpe y le dice que necesitan unos estudios, pero Vivian, como está en su etapa de ira, se niega a hacerlo. Y bueno, aquí se percibe la molestia de Vivian hacia todas las personas. Luego, bueno, esto me recordó a mí una de las etapas que, bueno, la recuerdo más, cuando mi abuelo tuvo una cirugía y estuvo en terapia intensiva un par de días. Cuando esté en terapia intensiva yo tuve oportunidad de entrar a verlo, pero pues la verdad yo tenía miedo de verlo en ese estado y tenía la esperanza de que se iba a recuperar y lo iba a volver a ver cómo estaba antes. No entré a verlo a la sala de terapia intensiva y después de que murió yo recordaba que tuve esa oportunidad de entrar a verlo y no sé, tal vez despedirme de él. Y no lo hice, entonces yo me sentía muy enojado conmigo, sentía rabia y sentía impotencia. Bueno, después el siguiente estadio es la negociación, que en la película se percibe en el momento en que Vivian se come una paleta de helado, bueno, así de hielo, con Susie, la enfermera, y sostienen una conversación en la que esta Vivian le dice que no quiere ser resucitada. Yo en mi etapa de negociación hablaba con Dios y le decía que si pudiera regresar por lo menos el tiempo y entrar a terapia intensiva para ver a mi abuelo por lo menos con vida la última vez, y trataba de buscar como sí, o sea, formas para cambiar lo que pues ya estaba hecho. Luego vino la depresión, que esta es la etapa más difícil de superar. Y en la película se hace evidente en donde Vivian recibe la visita de Evelyn Ashford. Y esta le lee un cuento y al final termina con la frase, cuando termina de leerle el cuento, se va y termina con la frase: y que coros de ángeles salgan a recibirte. Bueno, en esta etapa a pesar de que es difícil, yo tuve mucho apoyo y pues tengo una amiga que me ayudó mucho a superarla rápidamente. Bueno, ya eso me lo brinco, lo omitiré. Y bueno, la etapa final del duelo es Espera, dígame, ¿qué te estás omitiendo? la parte de mi amiga. ¿Por qué? Porque, no sé. No nos prives, no nos prives. No los privo, doctora. Bueno, entonces ya que como la doctora me dice que no los prive, aprovecho para enviarle saludos. Le voy a decir que escuche el programa, es Cintia Márquez, te quiero, China. Y bueno, ella había perdido a su abuelo un poco antes que yo, y ella superó su etapa de depresión muy rápido. Entonces pues la verdad yo me veía muy muy mal, estaba muy deprimido. Y ella sí me brindó mucho apoyo y a pesar de que yo en ocasiones quería estar solo, pues ella, como había pasado por eso, nunca me dejó solo. Entonces sí, yo la quiero mucho. Y bueno, eso era de lo que los estaba privando, doctora. Ingrato. Y bueno, ya finalmente la etapa final del duelo es la aceptación. Ya en mi duelo llegó cuando caí en la realidad de que pues mi abuelo se había ido y que hiciera lo que hiciera, pensara lo que pensara, esa era la realidad. Entonces pues al final lo importante es superar todos los duelos, y cuando se trata de la pérdida de cualquier cosa o persona, el recuerdo es un auxiliar importante para no recaer y superar ese duelo. Los recuerdos, en mi caso, de mi abuelo son lo que me ayudaron a superar ese duelo, y ya no he recaído en ello porque tengo los recuerdos y es lo que me ayuda. O sea, no conservo como los días que sufrí porque se había ido, sino conservo los recuerdos de cuando él estaba en vida. Y bueno, quiero terminar con la frase que
con la que termina la película, que dice así: muerte, no te envanezcas aunque te hayan llamado poderosa y terrible, pues tú no eres así, ya que aquellos que crees por tu fuerza abatidos no mueren. Pobre muerte, ni a mí puedes matarme. Esclava eres del destino del azar, de reyes y desesperados. Moras con el veneno, con la guerra y los males. También puede la amapola y la magia dormirnos, y mejor que tu golpe. ¿Y por qué te envaneces? Pasado un breve sueño, despertamos eternos. Autor, John Donne. John Donne. Ay, bueno, medicinos. Si yo pudiera, yo los presumía al mundo entero. Ustedes a mí me encantan. Me gustó mucho la forma como te apasionaste con tu relatoría y hasta en clase. Vuelvo a insistir, Mariana, que había que golpearte para quitarte de ese lugar. Pero me gusta que le pongan pasión al estudio de la psicología médica. Ana, me gustó mucho tu esquema académico que haces para hacernos entender lo que es el duelo, todo el proceso, sus emociones, todo, me encantó. Con Mónica me gustó mucho que hayas hablado de tu propio duelo con tu prima, pero qué bonito es haber tenido una prima así con quien inspirarte y que sea la inspiración de toda tu vida. O sea, decir, en cada enfermo vas a ver a tu prima. Entonces, es estarla reviviendo siempre. Bueno, a lo mejor es una negación, ¿no? También. Pero ¿y qué? ¿Qué tiene de malo? O sea, si esa negación te sirve para ser buena médica, bendita negación. Y Jorge, bueno, uno te ve tan relajado y tan tranquilo y tan risueño siempre. Y uno no sospecharía que traes un duelo en los hombros, ¿no? También, y en el corazón. Y que lo resolviste muy bien también diciendo, bueno, ok, ya acepto que mi abuelo se muere, pero pues que se muera, pues, está bien. Lo que él me dejó fue lo que vivimos juntos. Y así le voy a seguir. Y además, nos querías dejar afuera de tus emociones con tu amiga. ¿Cómo se llama la china? China. ¿Pero cómo se llama la china? Cintia. Cintia, que te ayudó mucho y qué padre tener un amigo así que te rescata de un estado de depresión después de un duelo. Pero bueno, finalmente yo insisto en que conocer el proceso de duelo en medicina, en la materia de psicología médica, debe de servir para curar nuestros propios duelos, que yo me quedé sorprendidísima porque los grupos de medicina, en todos hay muchos duelos, o sea, muchos medicinos andan cargando duelos, algunos de ellos todavía no los resuelven, se vuelven duelos patológicos, que muchos medicinos andan con depresión, ¿sí? Y eso es triste porque, hay que ayudar, uno se tiene que ayudar a sí mismo para poder ayudar a los demás. Por eso, no sé, me encantaría que hubiera un taller de terapia para los propios estudiantes de medicina, terapia grupal, ¿no? O algo, ya pensaré algo para manejo de duelo, a lo mejor lo hacemos junto con la mesa redonda, ya pensaré en algo. Mis queridos niños, les doy muchas gracias por su relatoría, que otra vez les digo, me encantó. Yo hubiera querido tener aquí a todos los grupos, pero bueno, no es posible. Tenemos que hacer una selección porque este salón está muy chiquitito. Los invito a hacer una buena obra hoy, Día de la Bondad, y los invito a que hagan una excelente entrevista a un moribundo. Si es un moribundo abandonado, mejor, porque si ya los abandonó el mundo, los medicinos no deben de abandonarlos. Entonces aquí nos veremos en una siguiente sesión. Por hoy nos vamos a despedir. Despídanse, niños.
Bueno, pues muchas gracias, doctora, por habernos invitado al programa. También fue, no sé, algo bonito, una nueva experiencia. Sí. Y yo admiro y le reconozco a todos los que estuvimos leyendo y a todos mis compañeros por el gran valor que veo y la gran cosa que se aprende de cada uno de ustedes. De verdad que me llevo muchas cosas de aquí. Y pues, gracias. Gracias a ti, Mariana. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, compañeros, por compartirnos sus sentimientos. Y bueno, gracias, doctora, por sacar lo más humano de nosotros. Los duelos. Sí. Ok. Bueno, doctora, muchas gracias. Espero haya sido de su agrado. Les agradezco a mis compañeros por haber compartido sus experiencias con nosotros y espero que de esto pues saquemos mucho provecho. Los pacientes van a sacar provecho. Los pacientes. Bueno, gracias, doctora, y gracias a mis guapas compañeras que estuvieron Wow. hoy. Y bueno, también a los radioescuchas y esperemos a ver si la próxima semana me vuelve a invitar la doctora. No, ya no, jefe, llegas tarde. Ya no vengo, pues. No, sí, claro que sí. Muchas gracias a todos. Luisito, muchas gracias ahí en cabina. Nos vemos el siguiente programa. Nos escuchamos. Hasta luego.